Hola, cuarto medio. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien y que se hayan ido poniendo al día en matemáticas. Noticias para esta semana. La PSU cambió de nuevo. Cambió hace muy poquito, el 23 de abril. Y la buena noticia es que lo que hemos estado viendo, ahí entra el 22% de la prueba, es decir, como 13 preguntas. Y nos falta una sola unidad de eso, que es cuando veamos hoy día probabilidades, nos va a quedar combinatoria, permutación y combinatoria, que no es mucho más, es eso, y vamos a tener resuelto gran parte de la prueba. ¿Mm? Porque lo demás son rectas, parábolas y todo, y vamos a alcanzar a verlo bien. Decidieron disminuir mucho la materia, es como las pruebas del 2013 más o menos, volvieron a ese tiempo. ¿Ah? Bien me parece. ¿Mm? Creo que si ustedes se lo proponen, pueden preparar una muy buena prueba. ¿Mm? Es cosa de ir trabajando. Bien, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es resolver los ejercicios de la guía 4, ¿sí? Los que estaban propuestos, y pasar algo que es la probabilidad condicional, que algo vimos, pero lo vamos a ver con un poco más de detalle, algunos problemas, y dar por terminado probabilidades. Y nos vamos a ir directo al último capítulo de datos y azar para después avanzar. Ya veremos en qué unidad, ya lo decidiremos de acuerdo a lo que el mundo diga, si nos vamos a ver o no nos vamos a ver muy luego. ¿Ok? Ya. Entonces, estamos en la guía 4, en los ejercicios de probabilidad de los que quedaron de tarea, los últimos. ¿Cierto? Los vamos a tratar de hacer más rápido esta vez. ¿Sí? 1. La probabilidad de un evento cierto, saber. Evento cierto seguro, la probabilidad siempre es un 100%, ¿cierto? O porque son o 1, ¿sí? 1 o si que es el 100%, ¿cierto? Eso. 2, ¿sí? La probabilidad de un evento imposible es un 0, 0% o 0, 0, ¿sí? 0, ¿sí? Casos favorables ninguno, dividido por casos posibles, da lo mismo lo que sea. Entonces los eventos imposibles 0 y los eventos seguros 1. Es decir, la probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. Eso es para las cosas básicas. Nunca nos puede dar un número que no esté entre 0 y 1. 22, 36, 44, 64, cualquier número así. Pero si nos da 50, 38, algo lo hicimos mal. La probabilidad no puede ser más allá del 100%, ¿cierto? Ya, 4. ¿Sí? O quedamos rápido. 4. La probabilidad de que Javiera se case este año es un quinto. Entonces la probabilidad de que no se case, el 100% es 1, ¿cierto? Así es que si es un quinto, la probabilidad de que se case, de que no se case, entonces es lo que falta para 1, ¿cierto? Que son 4 quintos. ¿Sí? Listo. 5. Calcula la probabilidad de obtener un 5 o un impar en el lanzamiento de un dado. ¿Sí? Entonces podemos aquí, si queremos aplicar la regla que aprendimos, ¿cierto? Un 5 o un impar. La probabilidad de obtener un 5 o un impar, ¿sí? Va a ser la probabilidad de obtener un 5, ¿sí? Más la probabilidad de obtener un impar menos la probabilidad de la intersección, ¿sí? De la intersección, es decir, de lo que tienen en común el 5 y los impares, la cantidad de elementos en común. Y eso va a ser, entonces, la probabilidad de obtener un 5 en el lanzamiento de un dado, un quinto, ¿cierto? Más la probabilidad de que sea un impar, 3 quintos, menos la probabilidad de que salga 5 un impar, ¿cierto? Si los impares son el 3, 5 y el 1, 1, 3, 5, y además, y la probabilidad de que sea 5 es 5, ¿cuántos elementos en común tienen? 1. Entonces menos 1 de 6, ¿cierto? Así es que es 3 quintos. Se podría haber hecho directamente, ¿cierto? Porque como sabemos que el 3
el 5 está dentro de este conjunto, vemos eso nomás, la probabilidad de los impares. Porque el 5 ya es un impar, que es 3 de 5. También se puede hacer así. ¿Sí? Clarito. 6. Calcula la probabilidad de obtener un 6 rojo o un 3 negro al extraer una carta de un naipe de 52 cartas. Problema de naipe que ya hablamos en la clase pasada. ¿Cierto? Cierto. Entonces sería la probabilidad de obtener un 6 rojo o un 3 negro. Un problema de I. Probabilidad de obtener un 6 rojo o un 3 y un 3 negro. Es un problema de intersección, ¿cierto? Y un 6 rojo y un 3 negro. Esta guía la imprimí en una letra tan chica que me cuesta ver. Entonces, es un problema de I. Quiero que suceda esto y esto. ¿Sí? Entonces, es la probabilidad de que obtenga un 6 rojo y un 3 negro por la probabilidad de que salga un 3 negro. ¿Sí? Probabilidad de A inter B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Porque aquí no hay intersección. Entonces, un 6 rojo es un sexto, ¿cierto? Y un 3 negro es también un sexto. Así que es un 36. Este triangulito lo puse ahí porque ahí es donde brilla. Me he dado cuenta que a veces ahí no se ve cuando escribo. Voy a tener cuidado cuando llegue ahí. Pum, 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 pum. 6. Ya, estos son los primeros problemas. Un problema más que no está aquí. Hagamos un problema que no está aquí, pero que me parece entretenido hacerlo. ¿Eh? La nueva PSU va a tener 65 preguntas, de las cuales 60 van a valer, ¿cierto? Hay 5 que ponen de prueba, yo no sé por qué hacen eso. Tienen tanta plata y recursos, se pueden aprobar el día de la prueba. Uno hace 5 ejercicios que no valen y no sabe cuáles son. Así que tiene que tratar de hacer los 65. ¿Sí? Entonces, la probabilidad, supongamos que no llega sin saber nada, llega a la suerte así y va a hacer la prueba así con pocas ganas. Nunca lo haga. ¿Ah? ¿Ah? Y lo dice, voy a llegar y yo creo que es mi día de suerte y las voy a tirar toda la chunte. 1A, 2B, 3C, eso. ¿Cuál es la probabilidad de que saque puntaje nacional hacia una persona? Que la conteste todo es buena. ¿Ah? La probabilidad de contestar, bueno, supongamos las 65, aunque van a valer 60 nomás, de contestar, no las 60, 60 preguntas. Bueno, como no sabemos, vamos a poner 65, porque este año tiene las 65 preguntas buenas en la PSU de matemáticas. Si se contesta, si se responde al azar. ¿Eh? Eso la he puesto en la guía. Eso. Bueno, no importa. ¿No? Entonces, para que me vaya bien en la PSU, ¿qué tiene que pasar? Para contener las 65 buenas, tengo que tener la primera buena. Si tienen 5 alternativas, como pareciera ser, porque dice ahí en el folleto pueden ser 4 o 5. Sería extraño. Pero generalmente son de 5 alternativas. Hasta ahora nunca ha sido distinto. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que tengo que contestar buena la primera, y buena la segunda, y buena la tercera, y buena la cuarta, y buena la quinta. Todas buenas. Entonces es un problema de intersección de I. Entonces tengo que contestar la probabilidad de que las 60 estén buenas. 60 buenas. ¿Eh? Es la probabilidad de que la primera esté buena. 1 de 5, ¿cierto? Se lo voy a contestar al azar. Tengo A, B, C, D, E. Una buena, un quinto. La probabilidad de que la segunda esté buena, voy a la mira A, B, C, D. Tengo un quinto probabilidad también. Creo que esta es la primera buena y la segunda buena. Y la tercera buena. Y la cuarta buena. Y la quinta buena. Puntito, puntito, puntito. Hasta la número 65. ¿Sí? ¿Sí? Entonces esto es 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 1. 1 dividido por 5 elevado a 65 es un numerito más grande que 8, ¿cierto? Debe ser algo del orden, no sé, debe tener como 40 y tantos ceros para allá. Así que
el 0,00000%, no sé. ¿Mm? Es un número muy chico. Hagan una calculadora. Vean cuánto les da. ¿Sí? Sigamos con la guía. Ese fue un pequeño paréntesis nomás. Se me ocurrió de repente. ¿Mm? Listo, vamos. ¿Mm? Vamos. ¿Mm? 7. Calcula la probabilidad de que al lanzar 2 dados se obtenga uno que sea mayor que 2 o que la suma de sus números sea menor que 4. El 7, entonces, A. Dice que quiero que lanzo 2 dados y cuál será la probabilidad de obtener lo siguiente, ¿cierto? Dice, uno que sea mayor que 2 o que la suma, como es O, ¿sí? O voy a sumar los dos casos, ¿cierto? ¿Sí? Porque lo se suma y no tienen cosas en común, parece ser. Porque uno que sea mayor que 2 son, pucha, todos los casos, porque no dice que la suma sea mayor que 2, uno sea mayor que 2, ¿sí? Hagámoslo con un monito mejor. ¿Sí? Pongamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rayitas para acá, rayitas para allá, rayitas para allá, rayitas para allá, rayitas para allá, rayitas para allá. Puro. Ahí está. Entonces, dice, uno que sea mayor, que uno sea mayor que 2. Yo tiro 2, que quiero que salga uno mayor que 2. Entonces me puede salir, por ejemplo, este, el 3 con el 1, el 3 con el 2. ¿Hay uno ahí mayor que 2? Sí. El 3 con el 3. En todo esto hay uno mayor que 2, ¿cierto? Acá también. Todos estos son mayor que 2. El 5 con el 4. Todos tienen al menos uno mayor que 2, ¿cierto? Que tenga uno mayor que 2, dice. Todos estos tienen uno mayor que 2. Y acá la misma cosa. Todos estos tienen uno mayor que 2. ¿Eh? El 3 con el 1, el 2 con el 3, etcétera, etcétera. Todos estos tienen uno mayor que 2. ¿Sí? Todo eso que tienen puntitos. O dice que la suma de sus números sea menor que 4. ¿Ah? ¿Cuáles son los números menor que 4? ¿Cierto? Menores que 4 serían que me salga el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 2 con el 1, el 2 con el 2 no, porque ya es igual a 4. Entonces sea este, el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 2 con el 1. ¿Y cuántos? Están todos los puntitos, todas las esquinitas ocupadas, menos esta, el 2 con el 2, porque no cabe en ninguno de los dos. Pues. Ni es menor que 4, ni en uno de ellos aparece un número mayor que 2, ¿cierto? Así que son, ¿cuántos casos son los que me sirven? Todos los de acá más todos los de acá. Que en total son, si queda uno solo, y son 36, 35 de 36. ¿Sí? Todos los métodos sirven para esto. Bonito eso. Y el B dice que la suma de sus números sea 6 o que la suma de sus números sea 7. B que la suma de sus números sea 6 o que la suma de sus números sea 7. ¿Dónde borro? Aquí mismo. Eso. Qué lindo. Que la suma de los números sea 6, ¿cierto? B. Empecemos con el 1, 1 con 5. Siempre como hay que tratar de ser ordenado. Por ejemplo, primero poner el 1. El 1 con el 5 y el 5 con el 1. Recuerde que son casos distintos. ¿Sí? Que el primero sea 1 y el segundo 5. Que el primero sea 5 y el segundo 1. Después vamos al 2. 2 con 4 y 1, 2. Y 4 con 2. Vamos con el 3. 3 con 3. Y ya no hay más, ¿cierto? Porque ya el 4 con el 2 está ahí. Entonces, estos son los que sumados dan 6, ¿cierto? Que son 5 casos, ¿sí? Y que sumados den, o que la suma de sus números sea 7. Que sea 7 sería el mismo método, ¿cierto? Con el 1 con el 6, 6 con el 1, ¿sí?
2 con el 5, 5 con el 2. Es para hacer ordenadito. 3 con el 4 y 4 con el 3. Ya no podemos poner 4 porque ya el 4 estaba ahí. 4, 3, hasta este llegamos. Son 6 casos. En total, ¿cuántos me sirven? Como es un O, se suma. Que la suma de un número sea 6 o que la suma sea 7. Me sirven los dos. Por lo tanto, son 5 más 6, 11. 11 de 36. ¿Cierto? 8. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 veces el mismo dado salga las 2 veces unas? ¿Sí? Que las 2 veces sean unas. O sea, yo quiero la probabilidad que la primera vez, lo voy a poner así, sea as. Y, intersección, y que la segunda vez, primera, sí, segunda vez, también me salga un as. Eso es lo que yo quiero. Un as. Un completo. Hora de 11. Ya. Primera vez que salga un as o segunda vez sea un as. Si yo lanzo el dado y que la primera vez me salga un as, 1 de 6. Y por que la segunda vez sea un as, 1 de 6. O sea, un 36. Facilito. ¿Cierto? Ojalá que esté bueno. 9. Calcular la probabilidad del que al lanzar 3 dados la suma sea mayor que 15. Tengo 3 dados ahora. Me complicaron las cosas. Con 3 dados. Con 3 dados. ¿Cuáles son los casos? Todos los casos posibles. Principio multiplicativo. Un dado 6. 2 dados 6 por 6. 3 dados 6 por 6 por 6. Casos posibles entonces 6 por 6 por 6. 216. Apreciense lo rápido de la multiplicación. 216. ¿Y cuál era la pregunta? Que ya se me olvidó. La probabilidad de que la suma sea mayor que 15. O sea que de O16, ¿cuánto es mayor? Sí, pero empecemos por el más grande. Lo más que puede dar, 18, que es el más fácil. 17 y 16, ¿me cree? Porque los 3 dados lo más que puede dar es 6 más 6 más 6, 18. Y que salga 18, entonces 6, 6, 6. ¿Cuántos casos son esos? Un caso nomás. Porque por más que de vuelta los 6 es el mismo caso. Un caso, uno. Que sume 17. Tengo que disminuir el 1. Puede ser 6, 6 y 5. ¿Cierto? Pero no es lo mismo que el caso 6, 5, 6. O que el caso 5, 6, 6. ¿Cierto? No es lo mismo esto. Primero 6, segundo 6, tercero 5. Que primero 6, segundo 5, tercero 6. Son distintos casos. Aquí entonces hay 3 casos. ¿Sí? Y que sean 16. Que sean 16. ¿Estaría qué caso? 6. 6 y 4, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Y sería la misma cosa. 6, 4, 6, 6, 6, 4. ¿Habrá otro con otro caso? Con 5 también, ¿cierto? 6, 5 y 5, ¿cierto? 5 y 5, 10, 1, 16. Que no es lo mismo, por supuesto, que el 5, 6, 5 y que el 6, no, ya lo pusimos. 5, 5, 6. ¿Sí? Aquí son 6 casos. ¿Sí? Entonces, en total, ¿cuántos casos? ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad pedida es que sean 16 6 casos, 17 3 casos, 9, 18 1 caso. Son 10 casos los que me sirven de los 216. Los que cumplen que la suma sea mayor que 15. Maravilloso. Nos vamos al 10. Si la probabilidad de que Jorge apruebe un curso de un 80% y de que Carlos un 85%, ¿cuál es la probabilidad de que ambos aprueben el curso? Entonces, rápido.
la probabilidad de que Jorge, quedó ahí algo sin borrar, feo. ¿Ah? De que Jorge apruebe un curso, Jorge, es de un 80%, ¿sí? Y de que Carlos apruebe el curso, un 85%. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos? El ambos, ¿cierto? Es un I. Es un I y un I en la intersección, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que Jorge y Carlos aprueben el curso, Jorge, Carlos, aprueben el curso, es la probabilidad de que Jorge apruebe el curso por la probabilidad de que, eso no parece P, una probabilidad de que Carlos apruebe el curso, ¿cierto? Y eso va a ser 80% por 85%. ¿Sí? Se va el 0 con el 0. ¿Conviene multiplicar aquí? ¿No? En realidad no creo que convenga multiplicar, porque es más fácil dividir siempre por un número con 0. Ahí es donde no se ve después. Queda 1000 abajo, pero queremos que quede a 100. 85 por 8. 5 por 8, 40. 8 por 8, 60. 5 por 8, 40. ¿Estamos de acuerdo? 85 por 8. Multipliquemos. 5 por 8. Oye, hay que practicar multiplicación. 5 por 8, 40. 4, 8 por 8, 64 y 4, 68. Mira qué bonito. 680. Oye, eliminamos un 0 con un 0 y queda 68 partido por 100. 68%. Oye, ¿esa era la respuesta o no? Ojalá que sí. Yo creo que sí. No la encuentro porque como que se me perdieron. Los números están tan re chicos que no se entiende. 6, 7, 8, 9, 10. Da lo mismo. Ya. Ya. Entonces, sigamos. Igual está bueno. Otro problema, este era el 10, el 11. Este sí que me interesa, el 11, un problema lindo. 11. Va a ser cortita la clase hoy día. Esperemos. Siempre digo lo mismo y la otra vez me salió 40 minutos en la clase. 11. Una caja tiene 5 fichas rojas y 3 negras. ¿Ah? Una negra, 2 negras, 3 negras, una roja, 2 rojas, 3 rojas, 4 rojas. Ahí, 5 y 3. ¿Ah? Eso tiene la cajita. La probabilidad de que ambas, con reposición, la probabilidad de que al sacar 2 fichas ocurra, o sea, con reposición, o sea, yo saco una boletita y miro el color y después vuelvo a poner y vuelvo a sacar otra. Eso, ¿cierto? Primero, que ambas sean rojas. Es decir, que la primera sea roja y la segunda sea roja. Tengo 8 bolitas, tengo 5 de 8 que me sirven, ¿me creen? ¿Ah? La probabilidad de que ambas sean rojas, ambas rojas, ¿sí? Es la probabilidad que la primera sea roja y la segunda roja, por lo tanto voy a multiplicar, ¿cierto? Que la primera sea roja me sirven 5 de las 8, ¿cierto? Y como yo pesco la bolita, me salió roja, qué suerte, la meto de nuevo dentro, voy a ver qué probabilidad tengo ahora de sacar la segunda, la misma, 5 de 8, ¿sí? Son 25 de 64, ¿sí? B. Por lo menos una sea roja. Hay como 2 maneras de hacerlo. Que si al menos, por lo menos una sea roja. Por lo menos una sea roja. Que una sea roja. Que la probabilidad de que por lo menos una roja. Esa es la probabilidad que quiero yo. Podría ser, pensarlo de varias maneras, que al menos sea una roja. ¿Me sirve que las dos sean rojas? Sí. Me sirve que sea la probabilidad de que sean las 2 rojas. ¿Sí? Más, también me sirve,
Oh, ese me va a molestar, ese triangulito. Más la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea roja. ¿Sí? O al revés. Más... Ay, mira, ahí se ve, ahí se ve. Ese triangulito me dice que para que se vea. Le hago sombra. Más la probabilidad que la segunda sea roja y la primera roja. No, por lo menos uno sabe que las dos sean rojas, que la primera sea roja y la segunda sea negra. Juan Carlos, por Dios. Más que la probabilidad que la primera... ¿Por qué te desordenaste tanto, Juan Carlos? Que la primera sea negra. Es que este método nunca me gusta. Y segunda sea roja. ¿Sí? Son todos los casos que me sirven. En todos estos casos hay al menos una roja, ¿cierto? Que salen las dos rojas, y la primera roja y la segunda negra, o la primera negra y la segunda roja. Ahí sí que está linda la cuestión. Podría hacerlo. Es como latero, pero se puede hacer. ¿Cuál sería la manera más fácil? No creo que sea esta. 5 octavos por 5 octavos, ¿me creen? Que ambas sean rojas. La probabilidad de que la primera sea roja, 5 octavos. Y que la segunda sea negra, si ya devolví la primera, es 3 octavos, porque es 3 de 8. Más la probabilidad de que la primera sea negra, 3 octavos. Por la probabilidad de que la segunda sea roja, 5 octavos. ¿Sí? Esa es una manera. Y lo sumo. Pero hay una manera más fácil, ¿cierto? ¿Ah? Esto debiera dar 5 por 3, 15, 30, 55, ¿cierto? 55 de 64. ¿ya? Pero hay una manera más fácil. Es pensar que si yo quiero que al menos sea una roja, lo único que no me sirve, ¿qué es lo que no me sirve? Que las dos sean negras. ¿Ah? ¿Y cuál es la probabilidad de que ambas sean negras? Otra forma, entonces, otra forma. ¿Ah? Muchas cosas en probabilidades se hace así restando, considerando lo que no puede pasar. Otra forma, lo que no me sirve es que las dos sean negras. ¿Y cuál es la probabilidad de que las dos sean negras? ¿Ah? Que las dos sean negras. ¿Ah? Es que la primera sea negra, y la primera que sea negra es 3 de 8, ¿cierto? Yo voy a sacar la primera bolita que sea negra, 3 de 8, y que la segunda también sea negra, como devolví las bolitas, es 3 de 8, ¿sí? Y son 9 de 64. ¿Sí? Esto es lo que no me sirve. Como las probabilidades totales son 64 de 64, 1, el 100%, entonces la respuesta sería de aquí, 1 menos 9,64, que si lo hago es 55,64. Porque 1 es el total, ¿cierto? Los 64. Esas son dos maneras de hacerlo. ¿Sí? Y lo otro, que ambas sean del mismo color. Entonces, que ambas sean del mismo color, hay que saber ¿borro? Hay que saber leer el problema con esto de los I y de los O. Y volví a preguntar, digo, nunca voy a preguntar si borro, pues si es como más ridículo preguntar aquí que si borro. Si quiero borro. Y si ustedes no atendieron, devuelven el video. Fácil. Ya. Entonces, la probabilidad de que ambas sean del mismo color. La probabilidad de que ambas sean igual color. A eso. Esto lo hago así para abreviar, pero creo que a veces se entiende más. Entonces, que ambas sean del mismo color, me sirven dos casos, ¿cierto? Que ambas sean rojas o que ambas sean negras. Entonces, la probabilidad de que ambas sean rojas, y ese es el problema de escribir esto. Esto entra en la PSU. O la probabilidad de que ambas sean negras, ¿sí? O ambas negras. ¿Sí? Negras. Ahí dice ambas negras. Alcanza a verse. La probabilidad de que ambas sean rojas la sacamos en la letra A. Que la primera sea roja
y la segunda sea roja, porque devolvemos la bolita, o más, ¿sí? Ambas sean negras, que la primera sea negra y la segunda sea negra, ¿cierto? 5 por 5, 25, 3 por 3, 9 más 25, 34, dividido por 64. Esa es la probabilidad. Si ustedes quieren, dividen estos dos, lo multiplican por 100 y le dan porcentaje. ¿Sí? Eso. 12. 12 dice hacer el mismo problema, pero ahora sin reposición. Es decir, yo ahora pesco una bolita, la saco y me quedo con ella. ¿Ya? Y después vuelvo a meter la mano, pero ya hay una bolita menos. Aquí no repongo las bolitas. ¿Eh? Borro. Borro. Y vamos a hacer los mismos problemas. A lo mejor no lo hacemos todos. ¿Sí? Porque les quiero a ustedes. Porque la idea es que ustedes supieron hacerla. El primero, que ambas sean rojas. 12. Que ambas sean rojas. Que la primera sea roja. Pesco la bolita. La probabilidad de que ambas rojas, ¿cierto? Que la primera sea roja y que la segunda sea roja. Pero ahora ya no tengo, si saqué la primera y no la devuelvo, saqué una roja y me quedé con ella, ya no la devuelvo, ya no tengo 8, tengo 7 bolitas y tengo una roja menos, por 4 de 7, ¿cierto? 5 por 4, 20, 8 por 7, 56. Eso sería. ¿Cierto? La 12. ¿Sí? Bien. B. Que por lo menos una sea roja. Aquí lo vamos a hacer más corto esta vez. Son las probabilidades totales. Aquí las probabilidades totales van a ser 56, porque siempre va a ser eso, ¿cierto? 56 de 56. ¿Se entiende? Porque hay 56 casos. La probabilidad es de que por lo menos una sea roja. Al menos una sea roja. Hagamos eso. Que al menos una sea roja sería... ¿Cuál es la probabilidad? Son todos los casos menos el caso en que me salen dos negras. O sea, todos los casos son... La probabilidad de que al menos una sea roja son todos los casos menos cuando salen las dos negras, menos cuando salen dos negras. ¿Sí o sí? Sí o sí. Y todos los casos es 1. ¿Y cuándo salen dos negras? Cuando la primera es negra y la segunda es negra. Que la primera sea negra es 3/8. Pero si saqué una, que la segunda sea negra es 2 de 7. ¿Sí? Y eso, 7 por 8, 56, 3 por 2, 5, no sé cuánto. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Dios mío, ayúdame. 8 por 7, 56. 50 de 56. ¿Sí o no? Ojalá que esa cosa. ¿Qué sé yo? Sí, qué bien. ¿Sí? Ya. B. ¿La C la hacemos? La C. ¿Dónde hacemos la C? Aquí mismo, ¿o no? La C que dice que por lo menos uno sea negra. Es la misma situación la C. La C, 1 menos que al menos una sea negra. Lo único que no me sirve es que las dos sean rojas. Entonces 1 es 5 sobre 8 por 4 sobre 7. 7 por 8 es 56, 5 por 4 20, 56 menos 20, 46, 36. 36 de 56. Oh, qué rápido. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Sí? Seguimos. Parece que no es la misma que tengo puesta, 46. Pero esta está buena. Seguimos. Que ambas sean del mismo color. Que ambas sean del mismo color. D, por allá. D. Que ambas sean del mismo color. O sea, quiero la probabilidad de que ambas sean rojas. O la probabilidad de que ambas sean negras. ¿Cierto? Son los dos casos que me sirven, ¿cierto? Que ambas sean rojas o que ambas sean negras. Que ambas sean rojas es 5 de 8 por 4 de 7. Acuérdense que saco una.
más, o la probabilidad de que ambas sean negras, que son 3 de 8, porque las tengo todas. Bueno, se supone que cada vez voy a empezar. Voy a sacar solo 2 bolitas. Este es un caso y este otro, así que siempre parto de que tengo 8 al principio. 3 de 8 y la segunda son 2 de 7. ¿Cierto? Eso es. Y ahí es sumar. 8 por 7, 56, el denominador 20 más 6, 26. 5 por 4, 20, 26 de 56. ¿Eso es? Bueno. Sí, parece que sí. Esa sería la 12. Llegamos a la última, la 13, antes de entregar, entre comillas, la guía 5, que es la que tienen que hacer ustedes, ya sabiendo más ejercicios, por si no pudieron hacer esto. Entonces, la guía 5 tiene de los mismos ejercicios más una cosita que da por terminado el tema de probabilidades. Y vamos a aplicarlo ahora, ¿ya? Entonces, rápido aquí. Dice, considera el siguiente experimento aleatorio. Lanzar un dado 3 veces. Es conveniente apostar a favor o en contra de obtener al menos una vez el 5. Con las herramientas que tenemos ahora, tenemos que empezar a investigar el problema, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo investigamos? Yo lo he investigado aquí, pero no sé qué pasó. Ya no, el problema 3. Hagamos el 13. Miren. O sea, puede suceder las siguientes situaciones. Que salga el 1 en el primer dado, con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 del segundo dado. Pero puede salir el 1 en el primer dado, el 1 en el segundo dado, con el 1, 2, 3, 4, 5, 6 del segundo dado. O con el 1 con el 2, o con el 1, 2, 3, 4, 5, 6 del segundo dado. Me quedó medio pegado esto. 3, 4, 5, 6. Feo. Ya. Y así, pues. Todos los casos. Bueno, pero si ustedes se dan cuenta, con uno que analice es lo mismo, porque van a ser todos iguales. Mire. El 1 con el 1, que salga un 5. Es conveniente a favor o en contra de que salga un 5. El 1 con el 1, aquí un caso. 1 con el 2, otro caso. 1 con el 3, por aquí va a haber un 5, ¿cierto? Otro caso. 1 con el 4, aquí va a estar 1, 2, 3, 4, 5, otro caso. 1 con el 5, todos estos me sirven. 6 casos. ¿Sí? 1 con el 6, por acá estará el 1, 2, 3, 4, 5, solamente un caso también, ¿cierto? Entonces, en todos me sirven los mismos casos, o sea, en este no, y en este, un caso, y cuando aparece el 5, todos esos casos, ¿sí? El 6, o sea que son aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 11 casos. ¿Se entiende que son 11 casos? Y va a ser lo mismo si yo pongo el 2 aquí, ¿o no? Va a ser lo mismo. 2 con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 1, con el 2, con el 3. Aquí va a ser un caso, un caso, un caso, un caso. Y si pongo el 3, y si pongo el 4, ¿sí? El 3 va a ser las mismas cosas, ¿sí? El 3 con el 1, con el 2, con el 3, lo mismo, ¿sí? También. El 4, el 5 no lo pongamos porque ese es como distinto. Y el 6. En todos estos casos va a pasar lo mismo. ¿Me cree que usted va a pasar lo mismo? 11 casos aquí, 11 casos acá, 11 casos allá, 11 casos allá y 11 casos allá. El único que me falla aquí es el 5, o que es distinto. Son todos iguales. Entonces, ¿qué pasa si empieza con 5? Esta empieza con 1, 2, 3, 4, 6. Y me dicen, si empieza con 5 me van a servir todos los casos, ¿cierto? Me van a servir. Si sale el 5 con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, aquí ya hay un 1, aquí hay 2, aquí hay un 5, o sea, aquí hay 2 5. Y si el 5 con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, cualquier caso que tome 5, 1, 1, 5, 1, 2, 5, 1, 3, todos tienen un 5, porque empiezan con 5. Entonces aquí me sirven todos los casos. ¿Y cuántos casos son? 6, 6, 6, 6, 6, 6. 36 casos. Entonces, ¿cuántos casos me sirven finalmente? En el caso en que empiezan con 1, con 2, con 3, con 4, con 6,
son 11 por 5. 55, ¿cierto? 55. Y este caso que son 36, el que empieza con 5. Son todos los casos. Y 5 y 6 son como 11, ¿sí? 5, 3, 8 y 9. 91 casos me sirve. ¿De cuántos posibles? Con 3 dados, de 216. O sea, que salga un 5 son 91 de 216. Sale un 5. Y el resto, lo que falta para 216, que es más que la mitad, ¿eh? Como para que no me equivoque yo en la recta, usted lo hace. Es que no sale un 5, o sea que es más conveniente, obviamente, apostar en contra. ¿Sí? Hagamos esa restita. ¿Cuánto es 216 menos 91? De 1 a 6 van 5. De 9 a 11 van 2. Tan poquitos. ¿Sí? Y aquí son 1. 125. Son 125. Claro, había mucho más en contra. 125, o sea, conviene apostar en contra, porque 125 veces no sale un 5 y 91 veces sale un 5. ¡Oh, lindo! ¿Les parecen lindos los problemas? Oh, vean la guía 5 entonces. Oye, de la guía 5 no voy a hacer los problemas. Después los haré un día de estos. A lo mejor nos vemos en vivo en directo la próxima clase, la próxima semana. O esta semana, la primera semana de mayo. Pero quiero hablar algo de la probabilidad condicional. Entonces ustedes ahí se van a la hoja 4, parece que de la guía, porque esta no me salió el número. Fue una impresión que yo hice que estaba muy me salió mal, pero me la dejé yo. Entonces en la penúltima hoja dice probabilidad condicional. ¿Recuerdan ustedes esto que cuando A y B eran dependientes? ¿Era esta la fórmula? La probabilidad de A por la probabilidad de B si sucedía A. Eso, ¿cierto? ¿Sí? Y esta fórmula, mire, la fórmula, qué extraño, la probabilidad de B si sucedió A es la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad de A, ¿cierto? Y se pasó mañana, ahí listo. ¿Sí? Esa es la fórmula para probabilidad. Y aquí hay un ejemplo que trato de mostrar, que como se entiende después vienen 4 ejercicios de eso para que usted lo haga. Dice A. Ejemplo, al lanzar 2 dados normales, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca un 2 o un 3 en uno de ellos si la suma de sus números es 8? Ahí el sí está en negrita y mayúscula porque es súper importante. Es el condicional. Es que si sucede eso, pasa eso. ¿Ya? Y hay 2 formas de hacerla y ahí se las puse escrititas para que ustedes las piensen, la miren y la requete contrapiensen. ¿Ya? Entonces, dicen, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 3? Si acaso la suma de los números 8. O sea, eso pasó, esa es la condición. En otro caso no me están preguntando, es si la suma de los números 8. Y cuando la suma de los números 8, entonces yo me pongo a pensar. Cuando sale un 2 y un 6 y un 2, ahí lo tengo todo anotado. Lo estoy copiando nomás porque es más fácil. Un 5 con 3 y un 4 con 4. Eso. ¿Me creen? Ya. Esos son todos los casos en que la suma es 8. Entonces dice, si la suma es 8, o sea, estamos en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca un 2 o un 3? Aparece aquí. En este aparece un 2. En este también aparece un 2. En este aparece un 3. En este aparece un 3. O sea, de los 5 casos, hay 4 que me sirven. La probabilidad entonces es 4 de 5. ¿Sí? Es la manera más fácil de hacerlo. La mayoría de las veces. También se puede hacer con la fórmula, con esta. Con la probabilidad de A inter B. Entonces vemos
¿Cuáles son los que la suma es 8? Bueno, ya están escritos ahí, podría escribirlo de nuevo. ¿Ah? Están escritos ahí y ustedes lo están mirando en su hojita, ¿cierto? Porque su hojita está ordenadita, mucho más que esta pizarra, que es muy chiquitita. Bueno, le echo la culpa a eso, pero siempre soy desordenado. Pero bueno. ¿Ah? Estos son todos los casos en que la suma es 8. ¿Eh? Y después veo en cuáles aparece un 2 y un 3. Tendría que hacer todo eso. Entonces voy a hacer 2 con 1. Están ahí escritos 2 con 2, 2 con 3, 2 con... ¿Cómo se puede hacer fácil eso? ¿Eh? Con la misma cosita esta así. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Eh? Eso para darse cuenta al tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que ponerse experto en esto. Ya que van a salir menos preguntas, van a haber menos contenido en la PSU, hay que estudiarlos bien. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tener técnicas para hacerlo. ¿Eh? En los cuales dice aparezca un 2 o un 3. ¿Eh? En todos estos que están aquí aparece un 2. Porque este es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. En esos 6 casos aparece. En estos 6 también aparece un 3, ¿cierto? Y para el lado también. En todo esto aparece un 2. 1, 2, ¿sí? En todo esto aparece un 3. ¿Sí? Entonces, todos estos que tienen puntitos, y si los cuento son 6 y 6, 12. Estos se repiten, pues si no lo voy a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 4, 8. Son 20. ¿Sí? 20 casos. ¿Eh? Entonces, en lo que aparece un 2, un 3, son 20 casos. ¿Cierto? Son 20 casos. Entonces, la probabilidad, estos son 20 casos. No los voy a hacer, pues háganlo ustedes ahí si tienen ganas de hacer. ¿Eh? Si hago la probabilidad, entonces, la probabilidad de B, si sucedió A. Aquí, ¿cuál es si sucedió A? El A es que haya salido, que la suma haya sido 8. ¿Eh? La posibilidad de que salga un 2 o un 3, si sucedió que salió 8, ¿cierto? Es la probabilidad de que son 4, la intersección, y la intersección de estos con eso son 4, háganla, ¿no? Son 4 de los 36, ¿sí? Porque estos 4 están incluidos, ¿cierto? Son 4 de 36. Estos 4 están incluidos acá. Son 4 de 36 dividido por la probabilidad de A, que son 5 de 36. Porque esta A. Esto va a ser A y esto va a ser B. Está claramente explicado ahí y esto también da 4 quintos. Ahora, esta es como siempre la más fácil. Pero para eso hay que entender el sí. El sí aparece a veces medio escondido. ¿Eh? Pero si sucede esto, ¿qué pasa? Entonces ya me dijeron, si sucede esto, esto ya seguro. Aquí en este caso era seguro que salía 8. ¿Eh? Entonces, en los casos que sale 8, ¿cuál es la posibilidad que salga un 2 o un 3? Estos 5 casos son los que sale 8 y en lo que sale un 2 o un 3 son 4. 4 de los 5. Eso. Oye, muchachos, ya veremos la próxima clase. Ahora vamos a partir con la próxima unidad, va a ser de combinatoria, permutación y combinatoria. Pero hagan bien esto. ¿Eh? Hagan los ejercicios que les dejé, los de datos 1 también que salen en el libro, háganlo. ¿Eh? Y creo que les voy a mandar el correo con los contenidos de la PSU para que vean que con la próxima unidad de combinatoria vamos a dar por terminados los datos de azar y ponemos a pasar todo el año así, haciendo algunos ejercicios para ir practicándolo y ir rápidamente avanzando, porque vamos a tener que hacer cosas que no pensábamos, ¿eh? Como porcentajes, proporciones, números, van a salir esas cosas también. Ya, muchachos, que estén muy bien. La otra semana nos estaremos viendo. Hagan la guía de ahora, la guía 5. ¡Chao!